Estamos empezando la semana y pues lastimosamente se han reportado ya esta mañana nada más algunos siniestros de tránsito en el sector de la Tola Chica. Hubo la necesidad de cerrar calles ahí en la avenida Universitaria. Entiendo que ya a esta hora está habilitado. También hubo un siniestro de tránsito en el sector El Calzado. Ahí también se cerró la Cardenal de la Torre y OE5, S13, carriles cerrados, el derecho en sentido norte-sur, ¿no? Se trata de un siniestro de tránsito. Esto lo informa la Agencia Metropolitana a través de su cuenta de X, que también pues resalta algo necesario de mencionar. En las últimas 2 semanas de enero, los centros de revisión técnica vehicular atendieron ya a más de 20,000 ciudadanos. Esto es importante porque ustedes saben que hay que cumplir con la revisión técnica vehicular y también con los procesos de matriculación cada año, así es que hay que estar alertas con este tema. Ayer hubo lluvia en la capital, en Rumiñahui, también se reportó incluso la caída de granizo. Ahí veíamos el municipio pues estaba activado también atendiendo las necesidades de la ciudadanía, que pues reportaba que se habían generado algunas situaciones, no incidentes sobre todo, que tenían que ver con el granizo. Así es que pues ya saben que el tiempo está muy cambiante. Hoy Quito amanece soleado, por lo menos de este sector, porque pues en algunos lugares llueve, en otros no. Ayer también decirles estaba por Pedro Vicente Maldonado, un día hermoso, pero después ya empezó a llover y pues también se complica al momento de regresar, ¿no? Las vías, pues cada vez que llueve siempre hay que tener muchísima más precaución. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué nos cuentan? ¿Cómo han iniciado el mes de febrero? Por favor, repórtense al 3240-040, 3240-050. Lastimosamente en el país pues siempre estamos empezando cada semana con noticias muy tristes, muy lamentables, como esta ocurrida en Santa Elena, que está sumida en la consternación tras el descubrimiento pues de una bebé que gateaba solitaria en la vía, ¿no? Seguido esto del trágico hallazgo del cuerpo sin vida de su madre, Rosa Yanina Vargas, de 28 años, con múltiples impactos de bala. La gente ahí está realmente temerosa, ¿no? Hay una nota pues de un medio de comunicación nacional que relata precisamente estos testimonios. Lorenza Catuto expresa su indignación. Para nosotros fue algo doloroso. No puedo creer que haya tanta crueldad de asesinar a esta mujer y dejar a su hijita en estas condiciones. No es la primera vez que la parroquia sufre tales atrocidades. Residentes como Lorenza y otros pues que prefieren el anonimato por temor denuncian la falta de seguridad, la impunidad con la que operan los criminales en esta zona. Las autoridades solo vienen a llevarse los cuerpos y tomar fotos, pero no hay acciones concretas para protegernos, lamentan los habitantes de Santa Elena. Sobre los detalles de este incidente, según las primeras investigaciones, pues Rosa Yanina Vargas había viajado desde Guayaquil a visitar unos familiares en Anconcito, fue interceptada en su camino y tras el violento ataque pues dejaron a su pequeña hija abandonada, aunque ilesa, ¿no? La bebé de apenas 9 meses pues fue rescatada gateando sola en la carretera y luego entregada a la DINAPEN. Horas después fue confiada a sus familiares bajo el cuidado de su abuela materna. También su padre habría fallecido meses atrás. La respuesta de las autoridades pues siempre dejan muchas dudas y nos quedan debiendo. Juan Carlos Borbor, teniente político local, reconoció la gravedad de la situación. A pesar de los operativos de control, ha dicho, el crimen organizado parece desafiar nuestras medidas de seguridad. Explicó que la parroquia, conocida por su tranquilidad, ha sido escenario de violencia creciente, reflejando una crisis mayor que atraviesa el país. Y es que esta tragedia ocurrida en Santa Elena es la muestra brutal de la crisis de seguridad que vive el Ecuador. Una madre asesinada a balazos, una bebé gateando sola en la carretera y una comunidad que entre el miedo y la indignación clama por respuestas que nunca llegan. ¿Dónde están las soluciones que el gobierno de Daniel Noboa prometió con el Plan Fénix? Este plan estrella, entre comillas, del gobierno, presentado como la estrategia definitiva contra el crimen organizado, ha resultado ser nada más que un espejismo. Militares y policías patrullan las calles, se montan operativos de control de armas, pero la realidad es que la violencia sigue operando con total impunidad en el país.
La declaración, por ejemplo, del teniente político de esta localidad es reveladora. Había presencia policial y militar el mismo día del asesinato, pero el crimen se cometió sin obstáculos, es decir, la militarización no está funcionando. El gobierno de Daniel Noboa ha basado su estrategia en la fuerza, pero los hechos pues nos están demostrando que el crimen organizado no se amedrenta con retenes y fusiles en las calles. El Plan Fénix, lejos de devolvernos la seguridad, se ha convertido en una cortina de humo, mientras las cifras de homicidios siguen escalando y los barrios se convierten en escenarios de horror. Lo sucedido en Santa Elena no es un caso aislado, es un reflejo de un país, además, donde las mujeres y los niños no están seguros ni en las carreteras, ni en sus hogares, ni en ningún rincón del territorio. Por eso es urgente dejar de lado pues los discursos triunfalistas y aceptar que el modelo de seguridad implementado hasta ahora ha fracasado. No por nada, este mes de enero que se cerró recientemente terminó siendo el mes más violento, el enero más violento de la historia del país, con más de 730 homicidios intencionales, muertes violentas, dolorosas, profundamente dolorosas, porque se narran historias como estas. Necesitamos estrategias reales, no solo despliegues mediáticos de uniformados. Cada vida perdida pues es una prueba de que el gobierno nos está fallando, de que el Plan Fénix no existe. Y esta bebé que sobrevivió pues a esta tragedia del asesinato de su madre, ¿qué es lo que enfrenta? Un futuro lleno de desafíos emocionales, económicos, sociales. Desde su temprana infancia crecerá ya con una herida profunda, la ausencia de su madre y la sombra de una violencia que arrebató su derecho a un entorno seguro y amoroso. Aunque es muy pequeña para comprender lo sucedido, la pérdida materna a una edad tan temprana puede sin duda generar trastornos de apego, de ansiedad, dificultades emocionales a medida que crezca. La forma en que su familia y el entorno le acompañen pues será clave para mitigar estos efectos, pero sin apoyo psicológico adecuado podría desarrollar pues problemas de autoestima, miedo a la pérdida, dificultades en sus relaciones afectivas. Y es que ahí hay una vulnerabilidad económica y social muy, muy grave, con el fallecimiento, con el asesinato de su madre y también de su padre meses atrás, pues esta bebé dependerá de su abuela materna, quien ahora asume su cuidado. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿tendrá los recursos suficientes para garantizarle una vida digna? Porque en Ecuador muchas abuelas que crían a sus nietos tras tragedias similares lo hacen en condiciones sumamente precarias, sin apoyo del Estado ni redes de protección efectivas. El país vive una crisis de seguridad que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. Niñas que crecen, niños que crecen en situación de orfandad corren mayores riesgos de explotación, de pobreza, de exclusión educativa. Así es que sin una política de protección integral, esta bebé también podría enfrentar mayores probabilidades de precariedad, de trabajo infantil o incluso violencia de género en el futuro. Hay un estigma también que atraviesa la identidad de las personas víctimas de la violencia, colaterales en este caso, ¿no? A medida que crezca, también deberá enfrentar seguramente preguntas difíciles sobre su origen, el destino de sus padres. Saber que su madre pues fue víctima de un crimen tan brutal puede convertirse en una carga emocional si no recibe el acompañamiento adecuado, y ese acompañamiento debe venir del Estado, debe venir de la sociedad, debe venir de una reparación integral a las víctimas de la violencia, a los niños, niñas, las niñas en el país. Ecuador es un país donde la violencia ha sido normalizada, no hay tantas tragedias una tras otra. Existe el riesgo de que su historia sea olvidada por las instituciones que deben velar por su bienestar. Esta bebé necesita algo más que compasión momentánea, necesita justicia, reparación, un Estado que garantice su derecho a una vida sin miedo, porque su historia pues no solamente debe ser una noticia de impacto, sino un llamado urgente a fortalecer las políticas de protección a la infancia y exigir que la seguridad no sea una promesa vacía. Y ese también debe ser el compromiso que asumamos los ciudadanos y ciudadanas, de esa necesidad urgente de que pongamos los temas estructurales sobre la mesa, que no solamente nos dejemos convencer por estas fotografías que nos dicen que están haciendo algo en contra de la inseguridad, en contra de la violencia que estamos viviendo en el país. No es así, aquí están las evidencias.
en una niña tan pequeña que ya enfrenta pues la gravedad de el hecho de que hayan asesinado a su madre, ¿no? Es muy doloroso tener que narrar estas noticias, tener que hablar de las consecuencias, de cómo se ha truncado el proyecto de vida de una niña, de una bebé que apenas está empezando a gatear y que tiene que gatear pues tanto pues para poder dejar atrás quizá el dolor de que su madre haya sido asesinada. Es muy doloroso, la verdad, pues tratar de entender y procesar todo lo que como país nos está ocurriendo cuando vemos cifras también como las cifras de femicidio en el país, cuando hablamos de que tenemos más de 41 femicidios ya en el primer mes del año, que acumula más de 730 muertes violentas cada 16 horas, una mujer ecuatoriana, una mujer que reside en el Ecuador, seguramente también habrá mujeres migrantes, son víctimas de femicidio en el país, ¿no? Y pues todo esto es una sola realidad, son problemas estructurales que pues nos están atacando. Así es que pues nuestro llamado es eso, a generar conciencia, hablar de estos temas, hablar desde la profundidad de los temas, no solamente desde la noticia impactante sin duda, no solamente desde el dolor y de la compasión momentánea que provoca el saber que una bebé tuvo que gatear después de que su madre haya sido asesinada en el Ecuador. Y hay otras realidades también muy fuertes, muy dolorosas, como el tema de la pobreza. Nuestro compañero Edison Paucar pues nos brinda testimonios y un relato de lo que implica la pobreza en el país. No tengo para arrendar ni un cuarto, esa es la lucha de quienes viven con menos de $3 al día. Y ahí pues hemos recopilado estos testimonios que también Edison Paucar los obtiene para esta nota que ustedes la pueden revisar, la pueden repasar a través de nuestra web www.radiopichincha.com. Escuchemos. No me alcanza ni para llevar ni azúcar ni una cola. Porque usted sabe que la cola vale 1.10 la pequeña, una vale 1.60, el azúcar 50 centavos, ¿y qué como? Solo pan con azúcar. Con eso le toca, le toca al día. Eso sí, sí. Su pedido al próximo presidente es que les deje trabajar, que les ayude. Que nos ayuden, fuera bueno que nos ayuden, nos den una ubicación estable, más a los que ya no podemos trabajar. Bueno, los que jóvenes que andan, estoy de acuerdo que ellos andan y tienen su trabajo. Uno ya no se puede, señor. A eso me refiero yo, que nos ayude, nos den una plataforma, que nos den ubicado, regalando para uno poder sostenerse diariamente el pan del día. Obligado a tomar esta decisión. Mi esposa no quería, yo vivo con mi esposa. No quería, pero yo soy una persona que no puedo estar cruzado de brazos mirando. En mi casa no sirvo para eso. Lo mío desde pequeño ha sido el trabajo. Y aquí estoy perseverando porque quiero salir adelante, como te he dicho. En este país están dadas las condiciones para salir adelante. Uno lo que tiene es que perseverar, luchar y verás cómo sale uno adelante. Poquito a poquito, pero uno sale adelante. Eso es lo que dicen, son los testimonios que hablan de la pobreza en el país. Según el INEC, se considera una persona empobrecida a quienes ganan menos de $91.43 mensuales. Actualmente 5.2 millones de personas ecuatorianas pues atraviesan por esta situación crítica. La mayoría come una sola vez al día. Veíamos y escuchábamos los testimonios de Luis Osvaldo Chiluisa, quien lleva pues un sombrero descolorido y una camisa a rayas vetustas sin abotonar, ¿no? El sol le cae en la espalda y él sonríe mientras coloca los frascos de betún, cera y tinta en una banca en la Plaza de San Francisco antes de buscar clientes para limpiarles los zapatos. Luis Chiluisa tiene 67 años e inicia sus labores a las 8 de la mañana. Trabaja generalmente hasta las 18 horas de lunes a sábado y pese a su esfuerzo, hay días en los que gana $1.50, otros hasta $3, pero hay veces que no saco ni para el bus, nos decía, y nos señalaba esto con una tristeza profunda y con mucha franqueza. Además, ya escuchábamos su testimonio, señalaba que cuando el dinero no le alcanza, come solo una vez al día, frecuentemente un pan de 15 centavos y una bebida personal de 25. Esta realidad lo lastima, debería lastimarnos a todos, a todas. Así revela que quisiera dedicarse a más labores, pero por su edad no puede hacer trabajos que requieran esfuerzo físico.
La tasa de pobreza en el Ecuador ascendió en diciembre de 2024 a 28%, una de las más altas que se ha registrado en el país desde junio de 2021. En esos días Ecuador tuvo una tasa de pobreza de 32%, mientras atravesaba por la emergencia sanitaria del COVID-19. Estas cifras las dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. La institución señaló que la tasa de pobreza de 28% equivale a 5.2 millones de personas en situación crítica, viviendo con menos de 90. Y también hay que decir que dentro de este porcentaje hay también quienes están en el rango de la pobreza extrema, es decir, viven con menos de $51.53, ¿no? Luis Chiluisa está en esta categoría. En promedio él vive con menos de 90 al mes y menos de $3 al día. Actualmente él vive en una casa de unos parientes en Quito. Allá estoy arrimado, nos decía también. Señalaba que no tengo ni para arrendar un cuarto. El INEC señaló además que la tasa de pobreza ascendió 2 puntos porcentuales en un año, es decir, 432.581 personas pasaron a la situación de pobreza durante el gobierno de Daniel Noboa. ¿Cómo se sobrevive a la adversidad? Pues Jesús Contrera, quien también escuchábamos, ofrece caramelos, chupetes en las calles del centro de Quito. Dice que sus productos no tienen un precio definido y los entrega a las personas a cambio de cualquier moneda, es decir, pueden darle 10 centavos o 25 centavos. Él tiene 60 años, padece de glaucoma, un conjunto de enfermedades oculares que le causaron ceguera. Sin embargo, dice que no puede estar de brazos cruzados en su casa sin ayudar económicamente. Lo mío desde pequeño, como lo escuchábamos, nos dijo, ha sido el trabajo y aquí estoy perseverando porque quiero salir adelante. Él también trabaja de lunes a sábado desde las 8:30 hasta las 17:45. Yo paso aquí todo el día parado, señalaba Jesús, con el único fin de salir adelante en la vida. Cuando la jornada es buena, logro reunir $3. El dinero pues le sirve para comprar un pan integral, tomar alguna bebida, pagar el bus, le comentó a nuestro compañero Edison Paucar. Luis Chiluisa, Jesús Contrera, pues estos casos no son aislados, como bien decíamos, representan a los 5.2 millones de ecuatorianos que sobreviven con menos de $3 al día en un país donde la pobreza sigue aumentando, mientras el Estado pues parece y permanece indiferente. La historia de Luis, quien a sus 67 años aún debe trabajar más de 10 horas al día para ganar apenas $1.50, refleja la realidad de un sistema que no garantiza seguridad social, acceso a empleo digno, ni una vejez con derechos. Jesús, en cambio, a sus 60 años y con ceguera, sigue también en pie en las calles, vendiendo caramelos porque no tiene otra opción. Y nos preguntamos, ¿dónde están las políticas de inclusión laboral para personas con discapacidad? ¿Dónde están los programas de protección para adultos mayores en situación de vulnerabilidad? El incremento de la pobreza en los últimos años no es casualidad, sino el resultado de un modelo económico que profundiza la desigualdad. La falta de inversión pública en empleo, en seguridad social, en acceso a derechos básicos como salud y educación está condenando a millones de ecuatorianos a una lucha diaria por la supervivencia. Mientras el gobierno de Daniel Noboa pues sigue enfocado en medidas que dice son de seguridad, represivas y muchas promesas vacías, la pobreza sigue avanzando en el Ecuador y el Plan Fénix, pues que supuestamente traería estabilidad al país, ha sido, como ya lo veíamos, un fracaso absoluto para quienes necesitan también respuestas urgentes, porque lo que hace falta en este país es empleo digno, acceso a alimentación, una política económica que no beneficie solamente a las élites, porque si el Estado no actúa, Luis y Jesús pues seguirán siendo testigos de una realidad cruel, un país donde trabajar toda la vida no garantiza ni siquiera un plato de comida al día. Esto es duro, esto es doloroso, pero es la realidad de nuestro país. Vamos a hacer una cortísima pausa y ya regresamos enseguida, les compartimos más aquí en Las Guarmis. Estamos de regreso, repasamos la página también de la prefectura de Pichincha, nos decían pues que los trabajos de mantenimiento de la autopista General Rumiñahui a la altura del Puente 9 fueron finalizados el día de ayer en el menor tiempo de lo planificado, por lo que se restableció también la circulación en este tramo de este sector, así es que nada más contarles sobre lo que se ha realizado también este fin de semana por parte de la prefectura de Pichincha. Repasamos sin duda sus redes sociales y ahí también pues
revisamos pues algunos temas que son de trascendencia. Hay fotografías muy lindas de la inauguración de la Segunda Escuela Popular Feminista de Pichincha, un espacio que empodera a mujeres de zonas urbanas y rurales de la provincia. Son alrededor de 300 mujeres las que se suman a esta iniciativa impulsada por la Prefectura de Pichincha junto a la Fundación Pueblo y Vida, que brindará las herramientas para fortalecer la autonomía en las mujeres, crear redes de apoyo comunitario, garantizar una vida libre de violencia y promover el intercambio de saberes sobre derechos. Unas fotografías bellísimas también de la batucada, de las participantes, de les participantes en esta inauguración. Bueno, vamos a continuar. Nuestra compañera Evelyn Caiza ha salido hoy a las calles a realizar un sondeo ciudadano, porque ya estamos pues a menos de una semana de las elecciones, ¿no? El 9 de febrero acudiremos a las urnas para elegir binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios y parlamentarias andinas, ¿no? En esta última semana de campaña electoral hemos salido hoy a conversar con la ciudadanía para consultarles sobre las temáticas que según su visión debería priorizar el gobierno entrante. Evelyn, buenos días. ¿Qué nos dice la ciudadanía? ¿Cuáles son sus opiniones con respecto a las elecciones del día domingo? Te escuchamos. ¿Qué tal, compañeras, amigos? Muy buenos días. Efectivamente, a 6 días de que los ecuatorianos y las ecuatorianas acudamos a las urnas a escoger binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos. En esta mañana hemos salido a una de las zonas más concurridas de Quito a conversar con la gente. Queremos consultarles qué es lo que piensan o cuáles deberían ser las resoluciones urgentes que debe tomar el nuevo mandatario o la nueva mandataria. Vamos a escuchar qué es lo que nos dicen. Mencionan desempleo, inseguridad, salud o educación. Creo que por la seguridad y que haya trabajo. ¿A usted le ha pasado algo en materia de inseguridad? Sí, ha habido asaltos en los buses Tumbaco a Quito y otra que me quedé sin trabajo. ¿Se quedó sin trabajo? ¿Qué pasó? Ya me despidieron porque dice que no tiene dinero para pagar y vengo a hacer la consulta para ver si es que me pueden asesorarme ya, con las condiciones que mi jefe me dijo. ¿Era empresa pública o privada? Privada, empleada doméstica. Trabajé como 20 años, quisiera ver si tengo algún respaldo o no sé, porque ya la edad que tengo capaz que no encuentre yo un trabajo. Claro, y sobre la base de esto, ¿cuál sería el llamado al nuevo presidente, a la nueva presidenta? Que preste atención a para los padres de familia más que tienen menores de edad, para poder alimentarles, de comer, que sea medicina, trabajo, seguridad, y creo que para toda la ciudadanía mismo. Yo creo que deberían trabajar en el sistema de la delincuencia, todo lo que abarca la delincuencia. Igual hay creo que muchas personas que están mal, no hay trabajo. Entonces eso creo que debería hacer cualquier presidente. ¿Usted ha sido víctima de la inseguridad o del desempleo? Yo he sido víctima del desempleo, se ha dado plazas, pero quizá no hay, como decir, los recursos no son como que los que uno aspira. Entonces, ¿cuál sería el llamado al nuevo mandatario o a la nueva mandataria? Creo que haya más plazas de trabajo. Es compleja, obviamente, cualquiera que gane las elecciones en el entorno de seguridad, del tema económico, estamos muy complicados. Sí, ¿usted ha sido víctima de la inseguridad, del desempleo, tal vez? No, gracias a Dios de ninguna cosa, pero es evidente que es latente en la ciudadanía. Entonces, ¿cuál sería el llamado al nuevo presidente, a la nueva presidenta? Bueno, quizás sea en ese sentido un apoyo total a las decisiones que se tomen por parte de la Asamblea, el gobierno también que tome decisiones drásticas respecto de la seguridad para que poder avanzar así todo el Ecuador. La salud, eso es más urgente. ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Usted ha tenido algún inconveniente en esto? Yo no me he podido hacer atender ni en el seguro, ni en el hospital público, ni a mis hijos, porque a veces no se coge turno, o a veces uno se va y se hace atender, no hay la medicina, no dan medicina, incluso a veces se demora 3, 6 meses que le derivan a otro lado y no hay. Usted está con este inconveniente, ¿qué ha pasado? La verdad yo ya no he cogido turno, y si me dan pastillas, solo el ibuprofeno y paracetamol, incluso cuando me fui a hacerme ver me dijo solo eso. Entonces le dije, deme una receta para yo ir a comprar afuera, porque yo tengo artrosis
Entonces yo salí y me fui afuera a comprar la receta. Le tocó. Entonces, ¿cuál sería precisamente el llamado al nuevo presidente, a la nueva presidenta? Que por favor nos ayuden, porque no están desabastecidos, me imagino, con lo que no hay medicamento. Los turnos igual no dan. En lo económico y la seguridad, porque se ve todos los días en las noticias de que hay robos, asaltos, sicariato. Sí, usted ha sido víctima, digamos, de la delincuencia, del desempleo en estos últimos años. Bueno, delincuencia no, pero sí he visto alrededor, sí, claro. Parientes, sí. Ya. ¿Y cuál sería entonces el llamado que le hace al nuevo mandatario, a la nueva mandataria? De que se concentre en lo que es economía y seguridad. Deberían trabajar en la seguridad, aparte, yo creo que más en la seguridad y en el empleo. Creo que hay mucha falta de empleo para personas, entonces deberían enfocarse en lo que es eso. Creo que eso es lo primordial. Sí, ¿usted ha sido víctima de la inseguridad, del desempleo en los últimos años? Familiares, entonces sí, asaltos, robos de carros. Entonces creo que debería ponerse más seguridad. En parte del empleo no, pero sí he visto personas que han dejado sus empleos y igual son padres de familia o necesitan su dinero, ¿no? Entonces creo que en eso es lo primordial. Sí, ¿cuál sería el llamado entonces del primer mandatario? En la seguridad y el empleo. Esas son las dos cosas, nada más. Y bien, aunque aún existe un poco de confusión en la ciudadanía sobre no saber por cuál candidato votar, lo que está claro son sus demandas, que el nuevo mandatario o la nueva mandataria deben trabajar en temas de seguridad, de salud, de educación y por supuesto de empleo. Esto es lo que se registra y lo que les podemos contar desde una de las zonas más concurridas de Quito, ¿no? Que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esto en el centro norte de la capital. Continúan ustedes con más información. Buenos días. Evelyn, y muchísimas gracias. Es bueno escuchar a la ciudadanía y cuáles son sus principales preocupaciones, que bueno, son evidentes y se reflejan también en algunos sondeos de opinión, encuestas que han sido presentadas en los últimos días. Son las principales preocupaciones, el empleo y el tema también de la seguridad. Y pues aquí está con nosotros ya Gaby Cruz. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Y estamos aquí acompañándolos en este nuevo mes y bueno, siempre con más información. Así es, empezamos ya el segundo mes del año, un mes corto y además, bueno, hay algunos temitas que nos convocan a los ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Como las elecciones, nada más. Así es, ya nos toca este domingo, así que bueno, estamos ya a contrarreloj, puedo decirlo así, todas y todos. Oye, mi Gaby, a propósito que estaba Evelyn en los exteriores pues del IES, nosotros queríamos repasar lo que hemos podido obtener de lo que pasa en algunos hospitales donde ya hemos tenido algunas alertas, como en el hospital del IES de Sangolquí, donde habíamos visto hace unos días esas filas enormes, 4 de la mañana, pues para poder obtener turnos. No sabemos cómo está la situación al momento, pues vamos a estar pendientes de ir en estos días, porque después de la alerta que se levantó desde acá, al día siguiente ya les permitieron por lo menos ingresar, ¿no?, a las instalaciones. Pero sí hemos obtenido testimonios que nos cuentan un poco el colapso que se tiene en el hospital y lo grave que es el tema de la desorganización, sobre todo en la administración de turnos en el hospital del IES de Sangolquí. Así es, bueno, según un testimonio, la gestión de turnos en este hospital es altamente deficiente, lo que genera estas largas filas, también tiempos de espera excesivos y una distribución ineficiente de la atención médica. Y bueno, también dicen que el hospital empieza a atender a los pacientes desde las 6 de la mañana, pero hay quienes tienen citas ahora y se les exige llegar media hora antes, lo que obliga a muchas personas a estar en el hospital desde las 5:30, esto es la madrugada aún, y aunque oficialmente el hospital funciona hasta las 22 horas, hay periodos de inactividad en la tarde, lo que genera también esta congestión por las mañanas, y esto se debe a esta mala administración, aseguran estos testimonios de los horarios médicos, ya que se concentra la mayor parte de consultas en la mañana, dejando esta tarde con tiempos muertos. Así es, y hay otro problema, y es que hacen un proceso de calificación y asignación de citas, ¿no? Antes de obtener una cita, los pacientes deben pasar por un proceso de calificación, lo que implica hacer una fila extensa para que te digan si eres o no afiliado, si tienes el derecho o no de ser atendido, ¿no? Este procedimiento es visto también como un despropósito, ya que no debería ser un requisito previo para la atención. Las ventanillas de calificación abren a las 6
de la mañana y hasta las 8 los pacientes pues hacen largas filas sin una diferenciación para personas vulnerables como embarazadas, personas adultas mayores que son tratadas pues con, no sé, con el mismo trato que las otras personas que no tienen vulnerabilidades, ¿no? Y a partir de las 8 inicia el agendamiento de citas. Sin embargo, hay un número limitado de turnos, 60 turnos se entregan por la mañana, lo que provoca tensión entre los pacientes que compiten por conseguir un cupo. Y lo que también mencionan es que existe una segunda ronda de asignación de turnos y esto ocurre a las 13:30, pero con menos demanda, ya que muchos pacientes no pueden regresar en la tarde porque ya pierden toda la mañana. Y también que mencionan pues esta falta de experiencia en administración. Bueno, denuncian que la dirección del hospital está en manos de personas sin la experiencia necesaria para gestionar un hospital de esta magnitud como el IES de Sangolquí. Bueno, mencionan que la directora administrativa es una ingeniera en marketing, pero no tiene antecedentes en administración hospitalaria. Y también pues que sería joven, ¿no? Y recién salida de su año de rural, entonces los médicos seguramente también no la respetarían por esta falta de experiencia, que es lo que mencionan los testimonios. Así es, bueno, ahí hay varios temas, ¿no? Porque realmente es necesario que haya esta coordinación adecuada en el tema administrativo. Una ingeniera de marketing que no ha administrado nunca un hospital, pues difícilmente va a poder gestionar las necesidades ciudadanas, porque aquí se trata con personas, con ciudadanos y ciudadanas. Además, dicen que la administración del hospital es hermética, lo que dificulta pues también cualquier intento de supervisión o diálogo con las autoridades para mejorar el servicio. Hay un impacto terrible en la atención hospitalaria. Este mal manejo provoca que muchos pacientes terminen colapsando. También otros hospitales como el Carlos Andrade Marín, que es un hospital de especialidades para recibir atención, que podría brindarse en hospitales como en el de Sangolquí, ¿no? Entonces, en lugar de descongestionar el sistema, la mala gestión impide que el hospital cumpla con su función de atender casos de segundo nivel. Y bueno, estos testimonios reflejan claramente esta crisis de gestión hospitalaria que vive el país, que vive el IES, y que donde la desorganización y la falta de personal calificado afectan directamente a los pacientes, a su atención, obligándolos a madrugar, a hacer estas largas filas, competir por estos escasos turnos y de ser necesario perder todo el día y regresar por la tarde a ver si se logra conseguir otro turno. Imagínense, hay personas que tienen dolencias cardíacas que nos dicen en el sistema en general, en el IES, pues no logran obtener un turno y esto realmente dificulta muchísimo su atención, el seguimiento a las dolencias y no previene, ¿no? Porque quizá esta persona que tiene una dolencia cardíaca pues pueda enfrentarse a una realidad mucho más dura o más grave, y pues tampoco es que en emergencia te están atendiendo con la prioridad y tampoco tienen pues todos los recursos necesarios para atenderte, porque ya lo hemos visto, hay desabastecimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con insumos médicos para la atención precisamente en emergencias. Así es que el tema es complejo, el tema no es menor. Quisiéramos que nos cuenten ustedes cuál es su experiencia con la atención, con la obtención de turnos también en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en los diferentes establecimientos médicos a nivel nacional. Y bueno, por otro lado, mientras estas son las prioridades de los ciudadanos que nos dicen necesitamos ser atendidos, nuestra salud debe ser prioritaria también en los modelos de gobierno que se propongan por parte de los candidatos, por ejemplo, vemos que hay otras prioridades de algunos funcionarios y funcionarias. Así es, bueno, recordarles que seguimos en campaña electoral hasta este jueves, ¿no? Y hay que mencionarlo, que la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, antes opositora a este programa de las cocinas de inducción, recordémoslo, pues ahora las entrega gratuitamente en plena campaña electoral. Rovira, actual ministra del MIES, pasó de ser esta férrea crítica de este programa de cocinas a liderar su distribución gratuita en esta campaña electoral del gobierno del presidente Daniel Noboa. Y durante años Rovira representó a cientos de ciudadanos que denunciaron haber sido afectados por la implementación de este plan de las cocinas de inducción, cuestionando incluso la legalidad, también la falta de infraestructura eléctrica, cobros indebidos a los consumidores vulnerables. Y bueno, ahora frente al ministerio pues impulsa la entrega de estos electrodomésticos, dicen desde el ministerio, a 80,000 familias
familias vulnerables. De abogada, defensora, ministra, promotora, ¿no? Antes de asumir el cargo, Rovira patrocinó acciones legales contra la Corporación Nacional de Electricidad, argumentando que muchos ciudadanos fueron obligados a pagar por un servicio que no podían usar, dado que estas cocinas requieren sistemas de transmisión de 220 voltios. En varias demandas denunció que la reforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica permitía cobros indebidos y perjudicaba a los sectores más vulnerables, y había advertido antes sobre irregularidades en la comercialización de las cocinas, alegando que muchas personas firmaron contratos sin comprenderlo. Sin embargo, pues el 18 de diciembre de 2024, ya como ministra, Rovira encabeza la entrega masiva de cocinas de inducción, argumentando que es un regalo del Estado porque fueron adquiridas hace casi 10 años y estaban embodegadas. Y bueno, aquí entra este cuestionamiento de si es que es un beneficio social o realmente es esta medida electoral, ¿no? Este programa incluye la instalación gratuita del medidor bifásico de lo que mencionábamos, 220 voltios y un subsidio de 80 kilovatios mensuales. Sin embargo, algunos beneficiarios han optado por vender las cocinas, ya que no quieren esperar esta instalación del medidor. Esto lo pudimos ver claramente en redes sociales, como efectivamente estaban vendiendo estas cocinas de inducción entregadas por el gobierno. Es muy fácil cambiar de opinión, ¿no? Recordemos que hubo un boicot a este plan de cambio hacia las cocinas de inducción, propiciado por sectores y por personajes incluso como la misma Zaida Rovira, ¿no? Pero ahora el giro de 180 grados de la ministra en relación con las cocinas de inducción, pues no solamente evidencia una preocupante falta de coherencia política, sino que también pues pone en evidencia cómo el gobierno de Daniel Noboa está instrumentalizando la pobreza con fines electorales. Y bueno, Rovira, quien antes denunció estos abusos y deficiencias en este programa de las cocinas de inducción, pues ahora utiliza el mismo esquema que cuestionó en ese momento, pues para hacer campaña, entregando estos electrodomésticos sin un plan sostenible de infraestructura energética ni una estrategia real de inclusión social. Pero hay un problema mayor, ¿no? El asistencialismo que no viene acompañado de políticas públicas efectivas, se sabe que no combate la pobreza, sino solamente la administra a su conveniencia. Entregar cocinas sin garantizar que las familias tengan acceso a un sistema eléctrico adecuado o sin resolver los problemas estructurales de empleo y precarización es una solución superficial que no transforma la vida de los sectores vulnerables. Y la verdadera inclusión social no se logra con regalos y justamente en esta época electoral, sino realmente con políticas a largo plazo, ¿no? Lo mencionamos ya: acceso al trabajo digno, seguridad social, educación de calidad, servicios básicos garantizados, y pues lo contrario es simplemente usar la necesidad que tiene hoy en día nuestra gente como esta moneda de cambio político en plena campaña electoral. Lo cual es grave, ¿no? Que además no se asume, porque cuando le preguntan a la ministra por qué las camisetas que usan los funcionarios del MIE son del color del partido de gobierno, de color morado, responde que pues así les han dado, así han comprado, como que no fuera intencional, como que siempre hubiesen sido las camisetas de los funcionarios del MIE de ese color, ¿no? Negando algo que es evidente, y es que están haciendo campaña política con recursos públicos de una forma muy velada, donde no necesariamente podrían tener consecuencias legales, porque te están diciendo, no, es que el MIES tiene que seguir trabajando, pero nosotros sabemos, porque hay testimonios que así nos llaman a contar, pues como muchas instituciones educativas, inclusive privadas, se ven obligadas a recibirles para que hagan pues su show de entregas de sillas, de cocina, etcétera, incluso con presencia de estudiantes de estas instituciones educativas, lo cual también es grave. Nuevamente también hay que apuntar al tema de la utilización de niños, niñas, adolescentes en situaciones de campaña electoral, cómo los involucran en campañas electorales. De hecho, habíamos visto un video del presidente Daniel Noboa con un niño utilizando su imagen, y esto está prohibido, el Código de la Democracia lo prohíbe, pero es la instrumentalización de la pobreza y también de la inocencia de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Pero por el otro lado, lo que vemos es muy doloroso. La realidad es que ya narrábamos desde el inicio del programa el caso de esta bebé gateando después de que su madre ha sido asesinada. Y también lo que nos informa el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Gaby. Así es, en un informe del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil, denuncia que el año pasado las fuerzas militares habrían detenido y desaparecido
al menos 21 personas en nuestro país durante este estado de excepción, ¿no?, decretado por el gobierno del presidente Daniel Noboa, y entre las víctimas se encuentran 9 menores de edad. Lo cual es gravísimo. El reporte titulado Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa de Ecuador documenta 16 casos en las provincias de Los Ríos, Guayas y Esmeraldas. El CDH señala que patrullas de las Fuerzas Armadas detuvieron a las víctimas y que hasta la fecha se desconoce su paradero. Y bueno, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción, recordemos, del 9 de enero de 2024, ya estamos muy cerca de cumplir un año, bajo la causal de conflicto armado interno, lo que permitió la movilización de militares en todo el país, incluidos los centros de privación de libertad. Y bueno, organismos de derechos humanos criticaron fuertemente esta medida, advirtiendo sobre el riesgo de abusos y violaciones de garantías fundamentales. Ahí lo que estamos viendo son patrones de detención y desaparición, según lo relata la CDH. Este informe revela estos patrones comunes en las intervenciones militares que derivaron en las desapariciones forzadas. Los operativos ocurrieron sin órdenes judiciales e incluyeron allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza y amenazas a testigos y familiares. Además, las autoridades judiciales y policiales ignoraron o demoraron las denuncias presentadas por desaparición, y los familiares de las víctimas pues luego enfrentan obstáculos para acceder a la justicia. Y en varios casos también las autoridades rechazaron o retrasaron estas denuncias y respondieron con insensibilidad, sugiriendo incluso a los afectados que se preparen para encontrar los cuerpos descuartizados, así lo mencionaban. Y bueno, existen ya reacciones y medidas internacionales frente a esta realidad que vivimos, y ante la gravedad de todos los hechos, pues la CDH, pero esto de las Naciones Unidas, emitió medidas de acción urgente y medidas cautelares en algunos casos. Existen estas investigaciones imparciales, también protección para los familiares de las víctimas y la preservación de evidencias. Así es, esto es lo que ha exigido el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, ¿no? Que ha emitido estas medidas de acción urgente y cautelares en algunos casos. Organizaciones nacionales e internacionales insisten en que Ecuador debe combatir la inseguridad con estrategias que no vulneren los derechos humanos. Mientras tanto, el CDH pues sigue documentando nuevos casos y también exigiendo respuestas al Estado, que ha omitido cualquier posibilidad de responder a esto, que se han hecho los locos básicamente con todas estas denuncias, y que hasta se muestran ofendidos o luego terminan amenazando a los jueces, a los fiscales que están investigando estos casos que tienen que ver con las gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador, con la Policía Nacional, ¿no? Se ofenden cuando uno menciona que estos hechos han sido cometidos por miembros de las fuerzas policiales, las fuerzas estatales en el Ecuador. Y bueno, aquí también nace un nuevo cuestionamiento si es que Ecuador está en el umbral del autoritarismo, y es que la denuncia de la CDH sobre estas 21 personas desaparecidas, lo que mencionan es que esto no es seguridad, es terrorismo de Estado. La militarización nunca ha sido la solución a la violencia, pero sí ha sido la vía rápida para la impunidad de los abusos de poder, y cuando las Fuerzas Armadas operan sin control judicial, sin protocolos claros y sin rendición de cuentas, el riesgo de que un gobierno, aquí lo decimos, ¿no?, entre comillas, democrático, se convierta en un régimen autoritario, se vuelve inminente. Y estas desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad, que nos quede claro, no es una política de seguridad, es una estrategia de miedo y represión. Cada detención arbitraria, cada allanamiento ilegal, cada amenaza a los familiares de las víctimas es un paso hacia el autoritarismo, hacia la dictadura, y el silencio, la indiferencia están legitimando estos abusos. Si hoy el Estado se lleva a alguien sin justificación, sin rastro, sin consecuencia, mañana puede ser cualquiera de nosotros, queridos amigos y amigas. Es urgente que Ecuador y la comunidad internacional pues continúen exigiendo justicia, investigaciones imparciales y el fin de una política de seguridad que atenta contra la vida y contra los derechos humanos. Así es, pero bueno, son estos casos que nosotros seguiremos denunciando. Desde la CDH nos mencionan 21, esperamos que no siga aumentando esta cifra, y nosotros siempre estamos muy alerta a todo este tipo de hechos que ocurren en nuestro país. Vamos a hacer una cortísima pausa acá en su programa de las Warmis, pero ya regresamos, tenemos más noticias, más hechos que repasar con ustedes aquí en las Warmis.
Hay que retomar el tema de la obtención de los turnos en el IES. Williams Vicente Basantes nos dice, buen día Guarmis, lo mismo pasa en el Hospital Quito Sur, madrugué a las 4 de la mañana, no pude conseguir turno para mi mamá en geriatría, vengo insistiendo desde diciembre y eso es un caos, nos dice nuestro amigo Williams Vicente Basantes, quien no consigue un turno para geriatría en el Hospital IES Quito Sur. Y pues bueno, también nos han enviado un pequeño testimonio en audio, también nos querían contar cuál es su situación. Recuerden que tenemos nuestro chat de las Guarmis donde también nos pueden enviar estos testimonios. Mijo, por favor, también hay otro problema, que uno más lo que se demora en coger turno y el rato que uno se llega, que el doctor está de vacaciones y ni siquiera llaman a avisar el hospital del IES de Sangolquí, en el hospital del IES de Sangolquí. Bueno, ahí está también lo que nos envían acá a las Guarmis. 9:59. ¿Cuál es su situación? Queremos que nos cuenten ustedes también qué está pasando con el IES, el Hospital Carlos Andrade Marín, el Hospital IES San Francisco, el Hospital IES Quito Sur, el de Sangolquí. Bueno, en todo el país podrían contarnos si es que están logrando la obtención de los turnos, porque pues lo que estamos viendo es estas realidades. De ahí también Jenny Quiñones nos escribe regalos en tiempo de campañas. Y también dicen, funcionarios se ven obligados por miedo a perder su trabajo, lo he visto diariamente. Eso es lo que nos dicen nuestros amigos y amigas que también están comentando los temas que tratamos hoy. Así es, bueno, yo también sé de denuncias por ahí que me han comentado que incluso les pidieron ya dinero a ciertos funcionarios públicos dependiendo el rango jerárquico para aportar a la campaña de gobierno. Eso yo también sí lo supe. Y bueno, yo hoy en la mañana también, cerca de las 5:30 de la mañana, pasé por el IES, que es del Batán, y me llamó la atención que ahí realmente la atención siempre ha sido muy buena. Había una fila de unas 10 personas a esa hora en los exteriores, que por lo general les permiten hacer la fila, al interior no, estaban haciendo la fila en la vereda, en la calle. Y es lo que hoy en día llama la atención de que esto no estaba ocurriendo, pero ahora pasa. Está la gente haciendo filas para conseguir turnos en el IES y es la situación en la que vivimos hoy en día. Janet Pacheco también nos dice, buenos días, en el IES Cotocollao, luego de 12 meses para que me atiendan en traumatología, el doctor me dijo que compre una medicación afuera con un costo de más de $400 y me aplicaba el tratamiento. Si no tiene los $400, pues no le van a aplicar ningún tratamiento, ¿no? O sea, estamos en una situación realmente calamitosa en el tema referente a la salud, y esto, por ejemplo, no lo están abordando con claridad también pues algunos candidatos y son las prioridades que tienen los ciudadanos y ciudadanas. O sea, pensar en enfermarte aquí en la capital, y digo acá en la capital porque uno dice, bueno, yo vengo de otro contexto, en la ciudad de Cuenca, por lo menos antes sentía como que si es que tenía algún problema, mi hijo se caía, se rompía la cabeza, podía ir y que le cosan. Aquí en la capital, en una ciudad tan grande como Quito o en Guayaquil, la realidad es totalmente diferente, y si uno no tiene dinero, pues o tienes que esperar meses para que te atiendan o te mueres simplemente, ¿no? Entonces son estas realidades muy duras, muy dolorosas, que también están evidenciando los ciudadanos y ciudadanas. Son las 10:03 a.m. Tenemos hoy entrevista con la candidata a la vicepresidencia, Blanca Sacancela, candidata por Creo. Esperemos que llegue en un momento. Mientras tanto, vamos a repasar otros temas, Gaby. Sí, antes de seguir, queríamos compartirles una alerta que nos viene desde la autopista General Rumiñahui, y es que mencionan que mientras se efectúan trabajos del paso elevado que se construye a la altura del puente 8 de la autopista, pues permanecerá cerrado el acceso a Conocoto. Esto es en la avenida Lola Quintana hasta aproximadamente las 13:30 de hoy, así que tomen precauciones por este sector de la autopista. Y también comentarles que pues el secretario de Movilidad del municipio de Quito, Alex Pérez, anunció la modificación de 11 rutas del corredor suroccidental, un transporte que circula por la avenida Mariscal Sucre. Indicó que el objetivo es aumentar la cobertura del servicio, que exista mayor conectividad con metro, trolebús y ecovía y reducir la congestión en los túneles ubicados en el centro. Ha dicho, trabajamos en el impacto social que generan estos cambios, vamos a evaluar técnica y socialmente para buscar la mejor salida, recibimos solicitudes y estamos evaluando qué es lo que vamos a implementar. Resaltó además que los cambios se basan en la existencia de rutas largas, ineficientes y con pocos pasajeros. Y bueno, hace una semana empezó la socialización de las rutas de los programas
programas Conocoto, Valle de los Chillos, luego iremos por Tumbaco y El Quinche, aseguró Pérez, y agregó que el proceso está previsto hasta julio de 2025. Así es que bueno, de esto ya les estaremos contando con más detalle, haremos reportería sin duda para saber qué está ocurriendo. 10:04, hacemos una cortísima pausa, ya regresamos. Inicio del espacio promocional y publicitario. 8 de enero de 1988. Santiago y Andrés Restrepo fueron detenidos por la policía durante el gobierno de León Febres Cordero. Nunca volvieron a casa. Una historia marcada por la desaparición forzada y la lucha incansable de un padre. Hoy recordamos la resistencia y ternura de don Pedro Restrepo a través de la música. Concierto gratuito con la participación de La Rocola Bacalao, Mamá Vudú, Flix Pusicola, Álvaro Bermeo, Jaime Guevara, Margarita Lazo, Zurumba, Pácul, Gianni y Carlos Michelena. Sábado 15 de febrero, 15 horas, Teatro Nacional de la Casa de las Culturas. Descarga tu entrada en Buen Plan. Desaparecidos nunca más. Servicio Social de Radio Pichincha, por la memoria y justicia. En este programa se habla de temas de los que obligatoriamente hay que hablar. Haz que tu emprendimiento brille como nunca antes. En Radio Pichincha sabemos que cada historia tiene el poder de inspirar. Creamos el espacio perfecto para que tus productos y servicios lleguen a donde siempre soñaste. El momento de crecer es ahora. ¿Listo para dejar huella? En Radio Pichincha transformamos lo bueno en extraordinario. Llama ya 0981-906-139 0981-906-139 y descubre cómo convertir tu emprendimiento en un referente. Radio Pichincha, el aliado perfecto de tu emprendimiento. Pichincha es un arco iris de culturas y paisajes. Pichincha es pura magia. En cada paso encontrarás maravillas inesperadas, senderos ocultos y rincones llenos de encanto. Pues lo habíamos anunciado, hoy tenemos como invitada a Blanca Sacancela, Blanca Lucrecia Sacancela Quispes, candidata a la vicepresidencia de la República por el partido Creo, junto a Francesco Tabaqui. Bueno, ella es ingeniera comercial por la Universidad Politécnica Salesiana y ha trabajado en el municipio de Quito, en el Consejo de la Judicatura y también en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, entre otras instituciones. Fue legisladora alterna y dirigente barrial y ahora es la candidata a la vicepresidencia por Creo. Y bueno, en esta entrevista queremos hablar con ella sobre sus propuestas y su visión para el país. Blanca, muy buenos días y bienvenida a Las Guarmis. Muchas gracias, Gabriela. Sofía, qué gusto estar aquí. Bueno, quisiera que empecemos por algo que, bueno, creo que como mujeres nos debe convocar a todos, ¿no? La noticia de este fin de semana, ver una madre asesinada y una bebé gateando hasta que alguien la rescate y pues la pueda entregar a sus familiares, ¿no? Con una indignación total, como repasábamos, de una población como la de Anconcito, que está diciendo y directamente diciéndole al gobierno que el plan de seguridad no está funcionando, que mientras sigan dejando en la vulnerabilidad en esta situación tan dura a una bebé, a una madre que es asesinada, pues el plan Fénix es un fracaso. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ha recibido también este tipo de noticias, esta noticia en particular? Muchas gracias, Sofía, un saludo a la audiencia. La verdad es que justo te comentaba antes de iniciar, nosotros estamos con Francesco Tabaqui. Cuando empezamos este trabajo haciendo el plan de gobierno, que es el único plan que tiene, porque yo me permití revisarla de la mayoría de binomios, especialmente por el debate vicepresidencial incluso, y no tiene ningún componente que tenga que ver con la lucha en contra de la violencia a las mujeres. Nosotros tenemos un programa que es el programa de Pulsera Violeta, que pretende tener como un botón de pánico, un sensor que esté conectado al ECU 911 para poder tener mayor capacidad de monitoreo, de fiscalización, de revisión de tiempos de atención y demás a las mujeres que presenten su denuncia en el sistema judicial porque su vida está en peligro. Lo que pasó ayer nos da la razón, y lo que pasó ayer es algo que a mí me tocó el alma, como te decía Sofía. ¿Cómo puede ser que encuentren a una bebé? Por favor, entendamos, una bebé gateando en la vía y luego 2 kilómetros más adelante su madre muerta.
En este país se están asesinando a las mujeres. En este país, y algo que nos deja esta campaña, es la satisfacción de habernos unido entre las candidatas a la vicepresidencia y bueno, un candidato que se unió para poder levantar la voz por los atropellos, no solamente al sistema democrático, que es lo más importante, sino también a denostar la presencia de las mujeres en la política. ¿Cómo puede ser que tengamos patrones de conducta de quien hoy por hoy es el presidente de la República, pero también patrones de conducta que ya habíamos rechazado en el pasado? Las mujeres no podemos seguir siendo simplemente un tema de campaña, un lema bonito, un pañuelo verde o morado. Las mujeres somos vida, tenemos derechos y merecemos ser tratadas como ciudadanas y merecemos que la política pública esté pensada con y por nosotras. Y en ese sentido, Blanca, usted mencionó que trabajó en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. ¿Cómo evalúa las políticas actuales de prevención de violencia de género? ¿Qué propuestas concretas se impulsaría desde la vicepresidencia? Porque hemos visto, lamentablemente, que este ministerio realmente no ha hecho nada por todos estos casos que se han denunciado, que siguen en la impunidad y que, bueno, y que realmente es un ministerio de la mujer, ¿no? Pero no vemos una respuesta clara desde esta cartera de Estado. ¿Qué políticas, qué propuestas concretas se deben impulsar para la prevención de la violencia de género? Y he sido muy crítica respecto del rol que ha jugado y está jugando el Ministerio de la Mujer y quien dirige el Ministerio de la Mujer. Primero Ariana Tanca, ¿no? Que estuvo... La ministra Ariana Tanca, que fue la persona que se burló de la vicepresidenta cuando se la envió a Israel diciendo Mambrú se fue a la guerra, y posterior a eso no entender la dinámica del ministerio. He denunciado también en una entrevista públicamente, porque eso puede revisarse sin problema, que es una ministra que no viene ni siquiera a las oficinas del Ministerio Planta Central. Por lo tanto, cuando tú no entiendes que es un cargo público y cuando tú no entiendes que el cargo público y el servicio público es esa oportunidad para servir, mucho más aún en esta institución. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros tenemos? Primero, se tiene que fortalecer el ministerio. Recordemos que eso fue una lucha de las mujeres para que la Secretaría sea Ministerio de la Mujer, institucionalizar y visibilizar el tema de las mujeres. Por ahí yo veo irresponsablemente a candidatos y incluso a una candidata que dice a lo Milei, vamos a eliminar este ministerio, eliminar este ministerio, eliminar este ministerio, y dentro de eso está el Ministerio de la Mujer. A mirada de la gente que no tiene mayor conocimiento y no entiende de la problemática, pues ir así, menos burocracia. No, señores. Debemos entender las problemáticas. Una cartera de Estado se crea para atender las necesidades de una población. Las mujeres somos el mayor porcentaje de población en el país, que les quede muy claro. Segundo, entonces ese ministerio debe tener el presupuesto y la estructura como tal de ministerio, que todavía falta implementarlo. Necesitamos fortalecer el programa de centros Violeta que tiene el ministerio a nivel de todo el país. En la provincia de Pichincha se tiene uno, pero a nivel de la provincia existe una política también que ha tenido los Guarmis Pichincha, un poco para aterrizar a nivel de un tema de responsabilidad local, que a mí me parece interesante, me parece una muy buena práctica, pero que el Estado no puede tampoco desentenderse que en las otras provincias no pasa lo mismo. Por lo tanto, hay un solo centro Violeta acá en Pichincha. Quito hay un centro Violeta que está en la planta baja. O sea, casi 3 millones de habitantes y con una problemática de violencia que tan tenemos grave. un centro Violeta, porque en este caso los gobiernos autónomos han asumido un poco ese rol y tenemos esa ayuda en atender esta problemática. Pero en las otras provincias, ¿qué pasa en la isla Galápagos? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Santa Isabel, en San Cristóbal, en estas provincias, en estas islas donde se necesita atender y donde la gente ahí muere, es violada, es asesinada y no pasa nada? Porque mientras no tengan una lancha o una forma de transportarse, ahí no ocurre nada. Entonces, nosotros vamos a mejorar el presupuesto de esta cartera de Estado en el primer semestre, haciendo la reforma al 2025. Lo hemos hablado con Francesco Tabaqui. Necesitamos mejorar la estructura. Y lo segundo, necesitamos echar a andar el Sistema Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos en materia legislativa, en materia de legislación, una de las mejores leyes a nivel de la región. La ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes es la ley mejor redactada, pero que no se cumple. No se cumple, entonces no pasa por una fiscalización a la ley, sí, y qué bueno, y ojalá que las personas que van a la Asamblea Nacional tengan dentro de la agenda legislativa este punto, por ejemplo. Esperamos que así sea, pero necesitamos que el sistema trabaje. ¿Cómo trabaja el sistema cuando tienes un ministro o una ministra que poca acción tiene? Porque el sistema conforma al Consejo de la Judicatura.
tiene que ver la Fiscalía, es parte también de todos los otros ministerios y carteras de Estado. Cuando hacíamos estas sesiones, yo era parte del ministerio, antes iban solamente el delegado, del delegado, y llegaba a la sesión el analista, uno, sin menoscabar, ¿no es cierto? Porque esas sesiones son espacios de toma de decisiones para articular por la política pública, para implementar y para que el Estado pueda atender. ¿Cómo puede un asistente o un analista, uno, tomar ese tipo de decisiones? Por lo tanto, mi rol va a ser ese como vicepresidenta, y es lo que hemos hablado con Francesco Tabaqui, liderar y trabajar con la ministra que fuere designada para que el sistema trabaje, para que los ministros asistan a las sesiones y tengan ese rango de poder de decisión. Eso lo han conversado, esas serían las funciones que le asignaría en el caso de llegar a la presidencia a Francesco Tabaqui. No le mandaría a Israel, a Turquía. No, de ninguna forma. Y el tercer punto, justamente en este eje de las mujeres, que te decía, el programa de Pulsera Violeta, que es este sensor que creemos que no te digo, y no te digo Gaby ni Sofía ni la audiencia, que va a disminuir al 100% los femicidios, pero tenemos que empezar a atacar por algo. Nadie, y yo sí lamento que incluso las dos compañeras candidatas a la presidencia no han tocado mucho estos temas con la claridad que merece, y yo invito a que en esta recta final de pronto lo puedan hacer, más ya lo que digo, que alguien vi que empezó a desprender así ministerios como hojas volantes. Me parece una irresponsabilidad de no entender el país. Pero también sí hay que dejar claro que la falta de implementación de estas leyes tiene que ver con gobiernos, y pues uno de ellos fue el gobierno también de Creo. Yo recuerdo a mi compañera Denise Herrera, cuando sucedió el tema de María Belén Bernal, llevar la ley y decirles, en ese caso a los ministros del gobierno de Lasso, decirles, aquí está la ley que no tiene presupuesto, la ley que no se está aplicando, y ser ignorada por completo. Entonces también hay una responsabilidad de los gobiernos recientes de haber aprobado una ley, de no haberle asignado presupuesto, de retirarle incluso presupuesto en su momento, y de ignorar los temas de género, pues también invisibilizando lo que nos pasa a las mujeres. Ahí dos respuestas puntuales. Te hablo desde la responsabilidad política, que creo que todos quienes hacemos política estamos obligados a decirla de forma transparente. En ese gobierno que tú citas, ahí se institucionalizó el Ministerio de la Mujer. Sí, creo que eso es importante también decirlo, que es por la lucha de las mujeres. Eso sí que quede muy claro, pero ahí se dio ese paso que no se lo dio antes, nunca. Es más, antes a las asambleístas, recuerda tú también que se les llamaba la atención, hasta se les sancionaba porque votaban a favor de las mujeres. Eso pasó con 3 legisladoras en periodos anteriores. Luego, cuando pasa el caso muy doloroso y lamentable de María Bernal, yo, Blanca Zacancela, fui la asambleísta que asistió a esas sesiones. Yo era de la bancada de gobierno, pero yo asistí a esas sesiones. Porque más allá de estar en política y de estar sentado en un lugar y de votar como te dicen, también tú debes y te respondes a la gente. Cuando uno está en política debe entender para qué, cómo y por qué estás ahí. Si no, no sirve que hagas política. Si no, mejor busca un lugar donde te paguen, donde hagas lo que te digan y punto. Yo creo que eso es lo que las mujeres tenemos, este desafío enorme de quienes estamos en política, tener esa voz propia. Así que hasta ahí un poco podría un poco responder en el tema del presupuesto. Acuérdate que eso pasó por la Comisión de Régimen Económico, se fiscalizó la ejecución del presupuesto, y el proyecto de inversión se logró precisamente por esa sabiduría importante de la gente, pero eso es dentro de lo que se tiene que seguir fortaleciendo, más allá de una veeduría que venga por parte de una inyección directa del Estado y que esté dentro del presupuesto. Ahora, el programa que te decía de las pulseras es un programa que va a costar alrededor de $2 millones. Nosotros lo vamos a hacer con jóvenes de la Universidad Politécnica Nacional, que ellos tienen ya elaborado un prototipo de pulsera. Es un proyecto que se ha implementado en otros países con resultados favorables, y creemos que es necesario implementarlo ahora. El otro tema que voy a estar conectado al ECU. Tiene que ser conectado al ECU, porque si no, no puede ser seguimiento. El problema es que al ECU uno le llama en este momento y no te responden nunca, ¿no? No tienen una geolocalización, tú les intentas decir la ubicación donde estás y te dicen, pero señáleme con más claridad, le dices las calles, o sea, no es posible que no tengan geolocalización de una llamada de emergencia, pero... Totalmente de acuerdo contigo, pero mira, así como en su pasado la política de las personas con discapacidad tuvo el éxito, ¿por qué? Porque había un vicepresidente que se enfocó en eso, y evidentemente en su primera etapa fue algo muy favorable, que luego, como en todo momento, hay gente que se aprovechó también de eso, incluso para sacar los carnets de discapacidad, recordarán que también pasó, pero por eso necesitamos que alguien que esté súper claro esté en la vicepresidencia para que pueda estar
dando seguimiento a este programa. El otro eje es el tema de la contratación pública. En el periodo anterior, igual, de la asamblea que cesó por la muerte cruzada, se archivó la ley de contratación pública. Ley importante. Hoy no tendríamos el problema de seguir destinando los $140 millones de alimentación escolar a una empresa grande. En este caso, incluso con vínculos con la tía del presidente, que es algo que yo le he denunciado. Me alegro mucho y les digo, Gaby y Sofía, esto es parte de ser candidato. No solamente es el número, el porcentaje, ni los resultados, sino lo que tú puedes poner en el debate de lo público. Y ahora el candidato Isa habla de la alimentación escolar. La candidata de Amigo habla de la alimentación. Qué bueno, me alegro que todo mundo lo hable. Solo nosotros lo tenemos escrito en el plan de gobierno, que vamos a aterrizar eso a las mujeres lecheras, a las mujeres de la economía popular y solidaria, así como también la confección de uniformes escolares. Con ese ahorro que vas a tener, les vamos a dar la lista de útiles con unas mochilas para que las madres no tengan este viacrucis de inicio de año, y que los zapatos y que esto. El sistema, cuando alguien va al sistema público, es precisamente porque no puede tener un sistema privado, y debe el sistema público dar las condiciones de garantía. Por lo tanto, vamos a ser eficientes con lo que ya hay en ese tema. ¿Quién se va a encargar de eso? Esta servidora. Segundo punto, el tema de contratación pública, la medicina. Es un sistema que está permeado y corrompido al 100%. No existe garantía, no es que es del proceso, no es que es del almacenaje, no es que es del bodeguero, es que compras por lote y buscas a quién darle el contrato. Entonces necesitas tener un sistema distinto. Incluso en el mundo empresarial hay un sistema que se llama el CRM, que te permite tener un control en un panel de cómo está el abastecimiento y te aparece una luz roja. Como cuando tú tienes el carro, cuando el sensor del combustible te dice y se enciende y te dice que ya no tienes, ahí tienes que comprar, no esperar que ya no tengas para empezar a comprar. Y lo último es el tema de personas con discapacidad. Nosotros creemos que lo social es importante, y el tema de la nutrición crónica infantil, que se convirtió en una política de Estado, lo saludo, me parece que es lo correcto, pero me parece que debemos adscribirla a la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque son dos políticas que necesitan tener la interconexión de las carteras, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del MIES. Cuando tú no logras, eso se reduce a una subsecretaría o una secretaría, no tiene el rango para poder ser atendido, no tiene la importancia. Entonces nosotros creemos que esos son los tres ejes en los que ya bastante trabajo tenemos, en lugar de estarnos peleando y, como tú bien dices, Sofía, sacar un papel y decir, ¿a dónde la voy a mandar? Yo creo que las mujeres no somos un estorbo ni un problema para nadie, todo lo contrario, tenemos toda la capacidad para servir al país, para demostrar que tenemos la valía, el conocimiento y esa tenacidad y ese compromiso de servir a la gente, porque en política las mujeres damos mejores resultados. Blanca, para ir ya finalizando, también hablar un poco del tema laboral que estamos atravesando en nuestro país, esta crisis del trabajo que existe, y que sin duda también hay una brecha gigante, esta brecha salarial de género significativa, pero también estamos viendo este escenario de millones de ecuatorianos en la pobreza y de que no hay plazas de empleo. ¿Qué propuestas concretas vienen desde ustedes, también desde Creo, frente a este escenario tan desalentador en el cual estamos viviendo en el ámbito laboral? Nosotros creemos, Francesco Tabaqui es una persona que viene del campo. Él viene del sector agricultor, y quien les habla viene del sector rural. Nosotros en nuestro plan de gobierno desglosamos con claridad los datos reales del desempleo, y más allá de hoy lamentarnos evidentemente y de creer que una política diplomática y una relación diplomática no es solo para estar sentado en un evento de posesión, tiene que servir para que tú puedas servir a los ciudadanos, para que tú puedas velar por los ecuatorianos. Esas son las relaciones diplomáticas, no estar en una foto. Así que nosotros, y también con el mayor de los respetos, pero tampoco como pasó antes de enviar una valija con droga a otro país. Entonces, las relaciones diplomáticas son importantes y deben pasar para servir a la gente. ¿Cómo? Exigiendo que se respete un retorno adecuado. Ok, que eso se encargue el Ministerio de Movilidad Humana. Para eso existe este ministerio. Nosotros debemos pensar qué vamos a hacer. En las condiciones del campo de la generación de empleo, nosotros creemos, y como te digo, puedes ver ahí, dice claramente en nuestro plan, y mitigar la migración. El campo hoy es abandonado.
el mayor porcentaje de gente que migra viene del sector rural y viene del sector del campo, porque no existen Pero las porque también es un sector donde se explota muchísimo, ¿no? Cuando usted dice Francesco Tabaqui viene del campo, ¿de qué sector del campo? De los terratenientes o de los explotados o de los que trabajan día a día con pico y pala o bueno, en condiciones también duras porque dependen de los agroindustriales, dependen de los agroinsumos, hay una situación calamitosa después de la sequía de este año y nadie lo ha abordado, es verdad. Así es, eso sí es cierto, el tema de la sequía ha afectado a todas las regiones. Francesco sí viene del sector agricultor y viene de esa experiencia de generar empleo, pero también viene de esa oportunidad de entender esa conexión con la tierra y de entender que en la tierra, en lo que tiene el país, esas bondades que tenemos de que lo que tú siembras se produce, también puedes generar empleo. El programa de agricultura 4.0 precisamente te habla de eso. Yo sí creo que la política debe tratar de evitar esta proyección de los unos contra los otros, los unos son los buenos, los otros son los malos, y de entender que en las diferencias que tenemos, ¿qué podemos hacer, qué podemos lograr de positivo? En un eje de agricultura, en el otro, en el tema privado. Hemos sido muy claros, creo que en esto hemos coincidido todos los candidatos, todos hemos hablado de abrirle las puertas a la empresa privada, en muchos ejes. Pero ¿cómo le abres las puertas a la empresa privada? ¿Y sobre qué temas vas a abrir las puertas? Entonces, nosotros hemos hablado de traer las buenas prácticas del pasado, porque hay que reconocer, tenemos que volver a tener carreteras en óptimas condiciones, generar la obra pública con los jóvenes. Entonces, el 25% de esas plazas que se van a abrir a través de la generación de empleo o de que venga la inversión privada, tiene que estar ocupada por los jóvenes, principalmente los recién graduados, sin el tema de experiencia y demás. Creemos que otro 10% puede estar ocupado por los adultos, por los jóvenes adultos, que son aquellos que ya tienen un poco de experiencia, y estamos peleando por al menos 2% en materia de creación de fuentes de empleo para los adultos mayores. Algo pueden aportar. Entonces, creemos que sí tú puedes tener esas estrategias con los incentivos que hoy existen. Son incentivos que tú das a la empresa privada por lo que fueron los cortes de energía, por esto, por lo otro. Esos incentivos necesitamos que tengan ese target que te habla, juventud, experiencia y demás. Tenemos algunas preguntas también de nuestra audiencia y se las voy a trasladar antes de finalizar, que estamos ya con el tiempo en contra. Lo uno nos dicen en cuánto disminuyó la desnutrición en el gobierno de Guillermo Lasso, que también pues a ustedes de alguna forma les toca responder por eso, que también se incrementó el narcotráfico durante el gobierno de Guillermo Lasso y las muertes violentas, empezó pues esta escalada de muertes violentas en el país. Y esta crítica obviamente también la hacen algunos candidatos que incluso pues confrontaron a Francesco Tabaqui durante el debate presidencial. ¿Qué responder ante esto? A ver, ¿en qué porcentaje ha disminuido desde que se implementó la estrategia? En un 3%. ¿Existe un mayor porcentaje? Bueno, 1%, menos de 1% según el último balance. Claro, el periodo, tú recordarás que es muy corto, el que se está entregando es el periodo que debería haberse entregado después de la crisis política que se vivió, pero el balance que se entregó en total de la implementación de la estrategia es el 3%, ¿sí? Lo otro, el porcentaje de incremento del narcotráfico que tú dices, no tengo yo ese dato. Lo que sí te puedo decir es que existieron incautaciones de droga muy importantes y todo tiene esta concatenación con lo que pasó en el tema de cárcel, lo que pasó en las calles, y también de poder nosotros visualizar el conflicto que teníamos, porque estos son temas transnacionales. Entender que solamente el país puede vivir esto es algo como ponerse una venda en los ojos, porque esto tiene que ver con también responsabilidad de otros países. Así que el Ecuador tiene que seguir en esta lucha independientemente de cualquier situación. Entiendo mucho las críticas que se pueden dar al gobierno anterior. Nosotros somos de la lista 21, evidentemente lo que tú dices nos corresponde responder, pero también me corresponde decirte que estas pugnas y peleas políticas que se han dado por agendas de varios son aquellas que no permiten y no permitirán a nadie que llegue a ese espacio si no tiene esa posibilidad de tener una agenda pública. Independientemente de lo que fuere, yo creo que nosotros debemos unirnos en temas comunes como lo hicimos para institucionalizar el debate vicepresidencial y que sea obligatorio, y de hoy en adelante nunca más se va a poner, por decirlo, a cualquier persona que solamente se limite a decir sí o no. Vamos a conocer cuáles son los perfiles que están detrás. Eso es algo muy positivo.
Creo que sobre esos puntos podemos ponernos de acuerdo y creo que las urgencias del país son más importantes que las disputas y las peleas, independientemente de quien tenga la voluntad del pueblo en este 9 de febrero. Muchas gracias. Blanca Sacancela, candidata a la vicepresidencia por el partido Creo, con quien dialogábamos sobre sus propuestas y su visión del país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Son las 10:29 y con esto ya cerramos nuestro programa. Gracias al Quique por regalarnos unos minutitos. Les abrazamos también a ustedes y mañana volvemos con más.